asfixia. Esa obstrucción bronquial condicionada por la inflamación y la respuesta alérgica es tan importante, esa disminución del flujo labial es tan importante que condiciona cada vez más hipoxia, cada vez más, condicionando una asfixia como causa de muerte del paciente. ¿Cuáles son los signos de gravedad que debemos identificar en estos pacientes? Clínicamente, vemos el tiraje intercostal. Los músculos de la caja respiratoria se apoyan por músculos que regularmente no utilizamos para la respiración, músculos intercostales, la aleteo nasal, una retracción external, que es un dato clínico, un signo clínico muy importante en cuanto a falla ventilatoria. Por supuesto que el paciente está taquineico, frecuencias de 30-35 por minuto, evidenciando esa sed de aire del paciente. Frecuencia cardíaca arriba de 120 y la presencia de pulso paradójico. Se describen aumentos de diferencias en la maniobra de pulso paradójico de 12 milímetros de mercurio. Sin embargo, estos signos que se presentan como signos de gravedad se presentan casi en el 50% de los pacientes que tienen asma casi fatal. El tiraje intercostal sí es muy obvio y evidente, pero los pacientes con frecuencias de 20-25 se encuentran en ese riesgo potencial de presentar muerte por descompensación. Frecuencias de 90 por minuto en el 50% de los pacientes que fallecen por asma casi fatal. Entonces, no nos podemos apoyar tanto en datos de frecuencia respiratoria, cardíaca, el pulso paradójico, peor todavía. 12 milímetros de mercurio, y hay descripciones de hasta 25 milímetros de mercurio sin ninguna anomalía cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias del monitoreo? Básicamente, volviendo a lo mismo. Monitoreos más objetivos como el flujo respiratorio máximo y el FEV1. ¿A qué paciente se lo vamos a hacer? Es el paciente que llega a la emergencia con dificultad respiratoria, probablemente con estos datos clínicos, con la sed de aire y que se presenta con saturaciones de oxígeno baja. Probablemente, entonces concluimos que la saturación de oxígeno baja y los parámetros de FEV1 y flujo respiratorio máximo probablemente sean los datos de alerta más sensibles en cuanto al diagnóstico de esta patología. ¿Cuál es el paciente? Perdón, hablamos que una característica de la intubación orotraqueal. ¿Qué características debemos manejar en la intubación del paciente asmático? Primero, pues, ¿cuándo intubar a un asmático? Quisiéramos respetar la capacidad de mantener la respiración espontánea. Incluso esa característica es muy importante en modalidades respiratorias actuales. Los modos ventilatorios modernos respetan el esfuerzo mecánico del paciente. Entonces, probablemente esta condicionante de esperar mantener esta respuesta espontánea del paciente condiciona retrasos en la intubación y el inicio de ventilación mecánica. Los gases arteriales no son criterio para intubación. Cuando hablamos de los criterios clínicos y gasométricos de la intubación, clínicos, tiraje intercostal, frecuencia cardíaca arriba de 120 y frecuencia respiratoria de 35, y los gases arteriales PaO2 abajo de 50, PaCO2 arriba de 50 como criterios de gasométricos de intubación. En el paciente asmático o de asma casi fatal no aplica el criterio gasométrico para intubar. Lo cierto al momento de intubar al paciente es de que nunca se debe atrasar el inicio de la ventilación mecánica una vez identificados los datos clínicos de severidad. ¿Cómo identificamos los datos clínicos de severidad? Entonces, el paciente asmático queda consultando por disnea, sibilancias y demás, que tienen saturación baja y parámetros de flujo respiratorio máximo y FEV1 bajos. Esos son los dos criterios que tendríamos que considerar. ¿Qué pasa con la intubación? Pues igual se hace la misma inducción anestésica a la intubación, idealmente la combinación de un medicamento, de una benzodiazepina, que es el sedante de elección, más un analgésico hipnótico tipo fentanil, que es el analgésico de elección. ¿Cuándo utilizamos bloqueo neuromuscular en este tipo de pacientes? Casi nunca. Muy pocas veces. Ahorita, hasta publicaciones de hace, o consensos de hace más o menos unos 4 años, 0.04% de los pacientes en medicina crítica era el uso de tenían indicación absoluta de músculos, de bloqueador del músculo neuronal. Ahora,
Hay algunos artículos en síndrome respiratorio que están apoyando el uso de este tipo de medicamentos y mejora la mortalidad. En asma igual, pacientes con difícil acoplamiento del ventilador probablemente sean las únicas veces con presiones de la vía respiratoria muy alta y elevaciones de CO2 muy altas que condicionan el uso del bloqueador neuromuscular. Como estrategia de ventilación mecánica, dice que uno tiene que ser experto en ventilación mecánica para ventilar a un paciente asmático. Ustedes que han tenido la experiencia de ventilar a un paciente asmático verdaderamente descompensado, es literalmente un dolor de cabeza manejar al paciente. Entonces se considera tener esa característica o esas habilidades necesarias para manejar al paciente. Cuando iniciamos el soporte ventilatorio, existe inestabilidad hemodinámica condicionada básicamente por tres criterios. La misma reacción histamínica como vasodilatación de los medicamentos sedantes, la hipovolemia relativa condicionada por la reacción histamínica y vasodilatación de los medicamentos, o por el aumento de presión intratorácica y disminución del retorno venoso que condiciona volumen intravascular inefectivo, llenado ventriculares derechos menores, volúmenes de eyección menores y por lo tanto una hipovolemia puramente relativa. Y los mismos criterios de hiperinsuflación, tanta presión intratorácica condicionada por esa retención de aire limitada a la función inspiratoria del paciente, que van haciendo compresiones ventriculares y demás con disminución de la respuesta cardiovascular. Esta famosa hiperinsuflación pulmonar está condicionada básicamente por dos aspectos. Esto es muy importante en cuanto al concepto de ventilar a los pacientes con asma. Los dos aspectos son el volumen minuto y el grado de obstrucción. Eso es lo que condiciona la hiperinsuflación. Mientras más frecuencia le demos al ventilador, más hiperinsuflación va a tener. Dos criterios importantes para disminuir la hiperinsuflación es disminuir presión meseta abajo de 30 y tener un PIB intrínseco condicionado por esa misma hiperinsuflación por debajo de 15 mililitros de mercurio. Estos dos criterios son puramente relativos. Hay pacientes que se ventilan con presiones de 50, 55 y hasta 60 en la vida diaria, presiones máximas, no meseta, probablemente 5 o 10 menores de meseta, sobrepasando los parámetros de protección pulmonar, que sería 30 de meseta, en el entendido que son pulmones previamente sanos y en el entendido de que va a ser periodos cortos de ventilación con esas presiones. Y el famoso PIB intrínseco, mientras más hiperinsuflación, más retención final expiratoria tenga el paciente por el grado de obstrucción, ese PIB condicionado por la misma hiperinsuflación va a ir aumentando, condicionando ¿se me fue la palabra? Bueno, esa misma respuesta aumenta la hiperinsuflación. Ahí me acuerdo. Si el PIB intrínseco es un factor en contra del proceso de mecánica de la ventilación del paciente, administramos o no PIB para nuestros pacientes. Igual el concepto de por lo menos 4 milímetros de mercurio de PIB es una conducta que prevalece. Hablando específicamente de estrategias de ventilación mecánica en asma casi fatal, se prefieren, el ventilador tiene que ser utilizado en modo controlado. Un modo asistido favorece que no haya sincronía de ventilador y paciente. El paciente tiene que tener una sedación profunda y un modo controlado. De estos modos se prefiere presión sobre volumen, porque modalidades ventilatorias de presión son presiones constantes con volúmenes variables, contrario a la modalidad de ventilación por volumen, en donde los volúmenes son constantes pero a presiones distintas. Entonces el principal problema aquí van a ser el uso de las presiones. Entonces se prefiere presión control como modalidad ventilatoria en este tipo de pacientes. Dentro de las estrategias de la ventilación mecánica, por supuesto que corregir la hipoxemia. Estos pacientes no requieren FiO2 de 80, 90, 100% de concentración de oxígeno. Son pacientes que con 30 de FiO2, 50% de FiO2 tienen concentraciones de PaO2
por arriba de PA, sí, de O2 arriba de 60 milímetros de mercurio, que para un paciente críticamente enfermo es suficiente. ¿Por qué estos pacientes sin tanta obvia de hipoxemia se resuelve con 30-50 de FiO2? Porque el cortocircuito no está condicionado por ventilación, sino por la misma hiperinsuflación de áreas enfermas, condicionando colapsos y demás de áreas normales. Pacientes con FiO2 bajitos responden adecuadamente a esa hipoxemia tan terrible en este tipo de pacientes. Y por otro lado, corregir la acidosis respiratoria. Ese paciente que inicialmente tenía hipocarmia, pero que estaba polinéico, que a medida que fue empeorando la severidad de su cuadro asmático, va presentando retenciones por falla mecánica pulmonar, retenciones de CO2, presenta acidosis respiratoria. Aquí dos estrategias de ventilación mecánica: o aumentamos el volumen minuto para corregir esa acidosis, o sea, la hipercapnia, o usamos bicarbonato. En el paciente asmático, que habíamos hablado, se prefiere usar bicarbonato. En el paciente asmático con un cuadro de severidad como este, se prefiere usar bicarbonato de sodio antes de utilizar maniobras ventilatorias para aumento de volumen minuto. ¿Cómo aumentamos el volumen minuto en el ventilador? Estamos para mí. Médico, presidente. Al mismo tiempo no. O volumen o frecuencia. Porque el volumen minuto está condicionado por el volumen tidal por frecuencia respiratoria. Entonces, subimos uno de los dos parámetros y aumenta. Pero estamos diciendo que la hiperinsuflación pulmonar o la hiperinsuflación dinámica está condicionada por dos parámetros, que es la severidad de la obstrucción y el volumen minuto. Mientras más frecuencia tengamos, más hiperinsuflación dinámica. No vamos a corregir una acidosis respiratoria, una retención de CO2, volviendo al paciente más hiperinsuflado dinámico. Y por otro lado, el volumen tidal igual, más volumen tidal, más hiperinsuflación dinámica. Entonces se recomienda bicarbonato de sodio. Siempre dentro de las estrategias de ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo disminuimos esa condicionante de la mecánica, de la asistencia mecánica del paciente con un cuadro asmático tan importante? 3 puntos importantes. ¿Disminuir el volumen minuto? Pues sí. Si dijimos que la hiperinsuflación dinámica está condicionada por dos factores, volumen minuto y obstrucción, ya dijeron los expertos toda la mañana de los medicamentos, que se hace y demás. Disminuir volumen minuto. ¿Cómo disminuimos volumen minuto? Si el volumen minuto está condicionado por volumen tidal por frecuencia, disminuimos volúmenes y disminuimos frecuencias. Aumentar el tiempo expiratorio. ¿Por qué? Porque hablamos de que la mecánica respiratoria, el movimiento activo que representa la inspiración, que es muy forzado en el paciente, y forzar la respiración, que debería ser un proceso pasivo. Ahí está el problema de la retención y de la hiperinsuflación. Entonces prolongamos el tiempo expiratorio del ventilador. Normalmente respiramos 1 o 2. Nosotros normalmente respiramos un tiempo inspiratorio por 2 inspiratorios. Uno de inspiración por 2 de expiración. Lo que hacemos con el ventilador es 1 de inspiración por 3 de expiración. O 4. Aumentamos la expiración para que el pulmón, literalmente hablando, se desinfle, porque el pulmón está muy inflado y es causa de todo este chocho. Aumento de la disminución de la resistencia. Pues sí, los medicamentos que a los expertos neumólogos dijeron la mañana de utilizar y demás para disminuir esa resistencia condicionada por la obstrucción y el aumento del flujo de la vía aérea. ¿Cómo disminuimos el volumen minuto? Pues ya lo hablamos. Ese concepto se maneja en medicina crítica como hipoventilación controlada. Nadie respira por poquitos y despacito, ¿va? Porque lo que va a pasar es que
gasométricamente hablando. ¿Qué va a pasar si respiramos despacito y poquito? Retenemos CO2. Es lo contrario de la patoja rubia 90, 60, 90, de 15 años que se pelea con el novio, viene a la emergencia del hospital. Es que me dejó el novio. Y se empieza a engarrotar, se lava CO2 y demás. Lava CO2. Al momento de la hipoventilación controlada, disminuimos frecuencia, volumen tidal y disminuimos frecuencia respiratoria. Esta disminución de volumen tidal es bien relativo en ventilación mecánica del asmático, porque estamos hablando de 8 a 10 ml por kilo. Entonces, ¿dónde está la disminución del volumen? Si ventilamos entre 6 y 8. Pero estamos hablando probablemente de no manejar volúmenes muy altos. Y la frecuencia respiratoria, más o menos entre 10 y 12 por minuto. Ventilamos normalmente entre 12 y 14, algunas veces 14 y 16. Entonces 10 es una frecuencia baja. Pero en el paciente que está en asma casi fatal, con respuesta cardiopulmonar, de disminución de gasto cardíaco por aumento de presión intratorácica, disminución de retorno venoso y todas las consecuencias cardiopulmonares, ponemos al ventilador en frecuencias entre 3 y 4 respiraciones por minuto. Eso, literalmente hablando, desinfla el pulmón y en 60 segundos tenemos parcialmente resuelta la hiperinsuflación. Hablamos de hipercapnia hasta 90. Hay pacientes con hipercapnias de 100 y que ahí están tranquilos. No tenemos que correr en el paciente asmático en lavar este CO2. pH de 720, 725. En ventilación mecánica de síndrome respiratorio hablamos de hipercapnia permisiva, ahora se llama hipercapnia terapéutica. Manejamos con volúmenes pequeñitos, dejando que suba el CO2, pero que no modifique el pH. Ese criterio se pierde en el manejo ventilatorio del paciente con asma casi, de asma casi fatal. pH de 720, 725 son bien tolerados por el paciente y en todo caso tiritos de bicarbonato ahí medio maquillando los gases, en lo que los médicos especialistas en beta-agonistas, en los esteroides y todo lo demás, nos apoyan con el manejo del paciente. Disminuir el tiempo expiratorio, habíamos hablado 1-3. Aumentar el flujo inspiratorio flujo inspiratorio modifica el tiempo inspiratorio. Pues sí, si metemos más rápido el volumen inspiratorio, disminuimos el expiratorio. Pero esta es la condicionante que tiene un efecto deleterio, que aumenta mucho la presión pico. Entonces, o eliminamos la pausa inspiratoria. Si eliminamos por completo la pausa inspiratoria, la relación de inspiración cambia muchísimo. La inspiración queda muy pequeñita y casi todo el proceso de respiración es expiración. ¿Cuáles son los parámetros sugeridos entonces para un inicio de ventilación mecánica? Volúmenes minuto entre 8 y 10. ¿Qué significa esto? Volumen tidal volumen tidal bajo con una frecuencia baja, para tener volúmenes de 8 a 10 litros por minuto. Entre 8 y 10 de volumen y 10 y 14 de frecuencia respiratoria, y estar haciendo las modificaciones para que esto quede siempre bajito. Y flujos inspiratorios altos, de 80 a 100 litros por minuto. Voy un poquito rápido. Uso de los dilatadores en ventilación mecánica. Puntos importantes. En el entendido de que el pisto del tratamiento del paciente asmático no va a ser la ventilación mecánica, es el tratamiento farmacológico que hemos estado hablando toda la mañana, han hablado los expertos durante la mañana. La ventilación mecánica va a dar un poquito de chance que estos medicamentos hagan su función. Entonces, la administración óptima de los broncodilatadores es en sí lo que va a hacer la diferencia, que el paciente no fallezca. Lo que sí es cierto que el paciente ventilado tiene que usar dosis de 3 o 4 veces más. Estudios clínicos con radioisótopos demuestran que solo el 3.9% del medicamento inhalado llega al pulmón del paciente ventilado. Entonces, utilizar dosis mucho mayores. Aproximar al paciente, ponen el filtro, tiene tubo, tiene filtro hidrófilo, todo el sistema, y ponen como a 3 metros del paciente el nebulizador, ¿verdad? No le llega pero ni una gotita del medicamento.
Y hablamos de flujos de 80 a 100. Cuando el paciente se nebuliza, es necesario, aconsejable, flujos bajitos de 40 ml, evitando esa turbulencia que condiciona los flujos muy altos, favoreciendo el tratamiento bronquidilatador. Fisioterapia, va a haber una plática específica de terapia respiratoria para el manejo de movilizaciones sin moco. Mucolíticos y expectorantes no tienen respuesta en este tipo de pacientes. El paciente recibe su tratamiento medicamentoso y demás, va mejorando, 24 a 48 horas de un volumen tidal adecuado y CO2 adecuado. Empezamos a pensar en el retiro de la ventilación mecánica, empezamos en programa el retiro de ventilador, vigilamos presión meseta y presión arterial de CO2, suspendemos sedación y procedemos a un retiro rápido. Eso en ventilación mecánica estamos hablando de entre 48 y 72 horas. Tiempo suficiente para que los medicamentos amarren y el paciente vaya resolviendo el cuadro. Y el paciente, una vez retirado el tubo, tiene que estar observado en la unidad de terapia intensiva de 12 a 24 horas, no más, en el entendido de que ya está alcanzado terapéuticamente en cuanto a medicamentos, una respuesta favorable, y en ese tiempo específico el riesgo de reintubación y demás en este tipo de pacientes ya es mucho menor. Hablamos, para terminar, de que el tratamiento del paciente con asma casi fatal, pues a final de cuentas del manejo de ventilación y todo lo demás, no dista mucho alguna conclusión importante que hemos oído varias veces la mañana de hoy. El paciente debe tener una atención continuada del asma, no se le da ventilación mecánica, se le da esto, manejo gasométrico, un experto ventilando y demás, para que el paciente salga del intensivo y nuevamente llega a ese déficit en cuanto al tratamiento o al apego medicamentoso. El plan educacional es importante, lo decía el doctor, y ahorita que hice una revisión extensísima del tema para la plática de hoy, por escrito todo al paciente, por escrito, su plan por escrito, y hasta el último momento de la falla, y prevención de eventos futuros. Muchas gracias.